Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos aquí a la última presentación que cierra el workshop, que la verdad que ha tenido una muy buena participación. Entonces, para ir directamente al punto, simplemente introducir la mesa y, y a los presentadores. La idea es que los presentadores presenten directamente cada uno o haga su presentación y sobre el final hacemos las preguntas. Pero mientras tanto, si cada uno quiere ir haciendo preguntas a partir de lo que surja en cada presentación, la puede ir poniendo en el chat, ¿sí? Bien, entonces, la idea básicamente aquí es juntar a distintos actores con distintas perspectivas, básicamente porque cada uno de ellos, o sea, cada una de estas partes son sumamente importantes para formular e implementar políticas relacionadas con recursos bioenergéticos. Para ello se deben incorporar aspectos técnicos científicos, que se han presentado varios a lo largo del día, en este proceso de toma de decisiones. Entonces, la cooperación entre los diferentes agentes, privados, públicos, académicos, ya sea para generación de datos, para la elaboración de modelos que permitan realizar buen diagnóstico para ver oportunidades, potencial, existencia de cuellos de botella a nivel regional en particular, y que ayuden al diseño de políticas públicas. Entonces, la idea de esta mesa entonces es escuchar estas distintas perspectivas, estas distintas visiones. Para ello tenemos a cuatro expositores: Roberto Bizán, una perspectiva académica; Patrick Adam, desde lo privado; Miguel Almada, con la perspectiva del lado público; y Christoph Ernst, que nos va a dar una mirada desde la visión de los organismos internacionales. Así que bueno, sin más, podemos iniciar. Así que les presento al primer expositor, que es Roberto Bizán. Roberto es licenciado en Economía y magíster en Economía de UCEMA. Es profesor titular de Economía Agropecuaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA e investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política. Obviamente, como todo se cruza, también tiene experiencia en el sector público privado como consultor. De hecho, en el sector público ha sido coordinador del Censo Nacional Agropecuario 2018, entre otras actividades. Sin más, Roberto, te cedo la palabra. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado esta invitación. Bueno, perfecto. Un placer, un gusto charlar. Yo básicamente lo que quiero hacer es un par de reflexiones, nota que he ido tomando a lo largo de varios años, en los últimos años, que de manera directa o indirecta estuve vinculado con el tema. En torno a una pregunta y dos derivaciones. La primera pregunta, o la pregunta central, es cómo se estatuye un mercado inexistente en una economía como la Argentina. Es un tema fascinante porque muchas veces los que estudiamos economía y arrancamos por la micro, quedamos prendidos, muy influidos sobre ciertos automatismos, y con el paso de los años y la calle, la experiencia y la política, nos vemos obligados a repensar. Entonces yo lo que quiero es un poco reflexionar sobre esta pregunta central, que es cómo una sociedad arma un mercado. Y arma un mercado con el aditamento, en este caso, referido a un bien que es la energía, e involucrando centralmente el ambiente, lo cual no es menor, en lo que podríamos dar o denominar las respuestas. Entonces, sobre esa pregunta central, a mí me gustaría hacer tres filminas de reflexiones. La primera, las razones iniciales. La segunda es cómo se ha movido el mercado en términos de actores, situaciones y demás a lo largo de casi 2 décadas. Tomemos el 2000 como corte, más allá de lo anterior. Y tercero, y esto más cerca del olfato, la calle, que de la academia, ¿qué impactos tiene esto en términos regionales?
sobre esa base, adelante con las ideas. Yo creo que yo lo planteé como un triple triángulo que tiene como punto de partida las viejas experiencias del plan Alconafta. Para los que somos más viejos, recordamos por allá, por los 80, las discusiones sobre si había que seguir o no, la idea del gobierno radical del 84 de pisar el acelerador primero sobre el plan de Alconafta y después el abandono definitivo con el plan Houston, etcétera, etcétera. Y sobre esa base recalamos en los 2000, donde se plantea así abiertamente y en el marco de una tendencia internacional muy fuerte y en el marco de algunas vicisitudes locales muy particulares, el ingreso masivo a crear el mercado de los biocombustibles en Argentina en las distintas vertientes. Y esas vertientes, y con esto termino la parte histórica, tienen que ver con el exceso en la cantidad de aceite que había en la zona rosarina por efecto de las grandes plantas de crushing y la exportación en crudo, los famosos diferenciales de derechos de exportación, el precio del petróleo en ascenso, una perspectiva donde la palabra shale oil no existía y shale gas tampoco, y una idea de que el mundo caminaba en la dirección de la erradicación a paso forzado o el reemplazo a paso forzado de los combustibles fósiles. Entonces, desde ese punto de vista, Argentina entró, y cuando uno a distintas legislaciones, dicho sea de paso interesante, no hubo un mapa general de legislación, sino distintas iniciativas que algunas van por los derechos de exportación, otros van por la idea del biodiesel, para favorecer el consumo de biodiesel y la exportación. El problema de balance de pago le agregó otro atractivo interesante. Después vino la famosa 26093, que ahora estamos pensándola o repensándola, el tema del etanol, las legislaciones provinciales, aunque las legislaciones municipales, etcétera, etcétera. ¿Qué hay detrás de todo esto? De todo esto hay un modelo de creación de mercado a tres bandas. Uno, incentivando la oferta, los cortes, regulamos en lo que es el cuerpo básico legal, precio, cantidad y producto. O sea, una regulación estricta, bastante heterodoxa, bastante particular, de cómo manejar de distintas áreas lo que podríamos llamar el push sobre la oferta. Inducimos el consumo obligando al corte y definimos levemente productos, básicamente arrancando por el biodiesel, después pasando al etanol, con más debilidad respecto a los coproductos. La burlanda no está del todo definida, el glicerol ha tenido algunos problemas de definición y el biol pasa lo mismo. O sea, el Estado trató en las tres áreas de meter baza para generar el mercado. Las razones. Bueno, las señales de precio de mercado, la escasez de los combustibles fósiles, el precio creciente y cierto exceso de oferta en el insumo básico de biomasa para cualquiera de los 3, 4 biocombustibles que tenemos en Argentina. La idea, esta es una idea que viene por el lado de Banco Central, Ministerio de Economía, la idea de restaurar los óptimos vía impuestos para equilibrar externalidades negativas, eso viene de la gente de ambiente, y otras ideas un poco más lábiles de desarrollo local, autonomía, etcétera, etcétera. Así nosotros no desarrollamos un nuevo mercado pensando en paralelo, como lo pensamos en la década del 50 del siglo pasado, del peso de la industria petroquímica sobre la estructura industrial argentina, sino que no hubo tal tipo de planteo. Y los actores sociales básicamente fueron tres. La sociedad civil poco opinó, en general opinó muy marginalmente, en todo caso se vio beneficiado por una reducción del impuesto a la transferencia de los combustibles. Las empresas tímidamente empezaron a operar por allá por el fines de los 90, principios de los 80, haciendo presión con sus respectivas BOIs, y el sector público bastante desmembrado entre lo nacional, lo provincial y lo municipal, con una pregunta inicial de, en un país caótico,
también había una descoordinación bastante manifiesta en términos de lo que es el sector público como tal. 20 años más tarde, estamos 20 años más viejos, eso es lo único sensato y verificable, el mercado en marcha. A ver, ¿qué pasó? Bueno, 36 empresas biodieseleras de distinto pelaje y color, con target de mercado bastante diferenciado, con intereses no siempre concurrentes, dicho sea de paso, 10, 12 etanoleras, Patrick está mucho más fino con los números, me va a corregir, 8 o 10 ingenios azucareros en la misma dirección, digo de las etanoleras de maíz, 5 o 6 grandes, 5 o 6 chiquitas, más el desarrollo de una veintena de proveedores de equipos, más el desarrollo de 5 o 6 plantas de glicerina, más un centenar de plantas de biogás que no entraron en el tema. O sea, se instaló un sector que factura aproximadamente unos 3.000 a 3.500 millones de dólares por año, dependiendo del modelo de precio, eso ya es todo un tema, que tiene un impacto exportador fuerte y que tiene 1 de cada 10 litros de gasoil y 1.2 de cada 10 litros de nafta como oferta. Digo, hemos desarrollado un sector donde 20 años atrás no había nada, o había muy poco. Desarrollar un sector en Argentina nuevo, cuando uno mira para atrás con mirada amplia, pocos han sido los casos exitosos, quizás algunos temas en servicios de alta complejidad, etcétera, etcétera, pero este es uno de ellos. Segunda cosa, el nuevo contexto que enfrenta a futuro puso el tema en tensión. Apareció el shale gas, el shale oil, apareció el COVID, la macroeconomía local está corta de plata, perdón, de recaudaciones fiscales y de recaudaciones en términos de comercio exterior. Y quedan tensiones muy severas, no resueltas, en términos de convivencia con el mundo de los fósiles. Me pidieron alguna reflexión sobre los actores sociales. Bueno, ahí están las tensiones, digamos, de clase A entre el mundo de los combustibles fósiles, la industria metalmecánica con el parque automotor y otros preestablecidos, automotor, termogenerador y otros preestablecidos, y en el otro rincón, las etanoleras, las diéseleras, las aceiteras y y las azucareras. O sea, una tensión de actores sociales no menor en lo que es el mercado funcionando. Se estableció, sí, pero sobre algunas bases muy particulares. 20 años después, uno mira el sector y todo el mundo está tenso por la nueva modificación de la ley y el cumplimiento de la ley anterior, con una pregunta que queda rodando en la cancha, que es ¿hasta cuándo vamos a pensar en una industria infantil? Y si hay que repensar el modelo desde, y esta es mi posición personal, desde una posición mucho más amplia. Creo que ya no estamos hablando de un problema, perdón, no estamos enfocando a la bioenergía como un problema de una solución puntual a un tema de balance de pago o un problema de recaudación de derechos de exportación, sino que estamos frente a la posibilidad de pensar en un complejo completo de producción, dado que a los biocombustibles, a mi modo de ver, le está faltando la palabra, un guioncito y la palabra coproductos y complejos integrados. Cuando uno piensa en etanol, no solo piensa en etanol, sino que piensa en burlanda, y cuando uno piensa en biodiesel, no solo piensa en biodiesel, sino piensa qué hacer con todo el glicerol, y lo mismo está pasando con la vinaza, si piensa en caña de azúcar, el bagazo y demás. O sea, me parece que en temas de razones, lo que eran las razones iniciales, 20 años después, tenemos más razones para evaluar. Y ahí aparece, sí, con mucho más peso y con vista al futuro, COVID, etcétera, etcétera, de algo, estamos seguros de que el mundo del COVID sale, si es que sale, o cómo sale y hacia dónde sale, de manera más pobre, pero sí con mucho más énfasis en los temas de equilibrio ambiental. Eso creo que no cabe ninguna duda y que es lo poco cierto que hay. Y en ese sentido, uno piensa que a futuro los actores lo están haciendo, descontando en sus actitudes un mundo que se